grabación. Ya me sale que está grabando. Buen día, chicos. Bueno, ya estamos grabando. El día de hoy quiero avanzar un tema que es interesante y en el que podemos debatir mucho, que es el paciente difícil, ¿no? En psiquiatría, pero no solo en psiquiatría, porque nos puede tocar un paciente difícil en todas las áreas. Entonces, he buscado un videito que hable de esto y diapositivas para irle explicando, y al final de la clase me gustaría debatir qué pacientes para ustedes serían considerados como pacientes difíciles, ¿ya? Que hay bastantes y sé que van a tener algunos en mente. Son 4 las personas que estamos con dificultades para que se unan. Voy a volver a mandarles la solicitud, pero se me hace que es un tema de internet, porque lo está rebotando. Entonces, este, a ver, empecemos por usted, Carlos Alberto. ¿Qué cree usted que significa paciente difícil o qué paciente sería para usted difícil según su entendimiento o lo que usted cree? De algún tipo de paciente de que no podamos llegar a conectar bien con él realmente, ya sea porque no nos entendemos Ya, o no se deja entender, está muy formado del tema, no sabemos cómo explicarle, más que nada creo que eso. ya, está bien, sí. Un paciente con el que no se logra hacer la relación, ¿no? Un médico-paciente adecuado, perfecto. Usted, Nadia, ¿qué piensa que sería un paciente difícil para usted? Ya a nivel personal más que como definición, ¿no? Ujú. Bueno, yo pienso que primeramente son personas, como dijo Carlos, con las que no podemos conectar tan fácil. Ujú. Se me viene a la mente, por ejemplo, alguien con paranoia o esquizofrenia, con Ya, el que es difícil saber cómo él se siente cómodo, y podemos estar cerca de los familiares para saber cómo él está, cómo distraerlo de las voces en el caso de la esquizofrenia. O también se me ocurre alguien que tipo que tenga autismo, con el que no es tan fácil entablar una relación porque no están hechos para eso. ya. Usted, Lisa, para usted, ¿quién sería un paciente difícil? Doctora, lo mismo que dijo Carlos y Nadia, sería un paciente con el que no puedes llegar a entenderlo lo que está queriendo explicarte. Ok. Usted, Juan Daniel Rodríguez, para usted, ¿quién sería un paciente difícil? ¿Usted quién cree que le costaría a usted, digamos, no manejarlo? Que cuando lo vea diga, pucha, esto va a ser difícil, ¿no? Que lo piense, digamos. Buen día, Jean-Pierre, veo que se conectó. Buen día, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está, Jean-Pierre? Usted, Juan Daniel, entonces le preguntaba, ¿quién piensa que sería para usted un paciente difícil de manejar, de atender, de entrevistar? Una persona que no sepa y en dónde estaba, Ya, ubicada, ¿no? En tiempo y espacio más que todo. ajá, una persona desorientada, ya, claro, es difícil, ¿no? Hablar con ellos. Usted, Jean-Pierre, ya que entró, le estaba explicando a sus compañeros que la clase de hoy es paciente difícil, ¿ya? Y que les voy a mostrar un video y les voy a dar unas clases, pero vamos a debatir también mucho, ¿no? Acerca de qué pacientes son, y ustedes van a entender un poquito más, inclusive con la clase, qué otros pacientes son más difíciles y por ahí a ustedes no se les ocurrió, pero para usted ¿qué paciente pensaría que le podría ser difícil tanto para el manejo como para la entrevista? Para usted, Jean-Pierre, ¿qué paciente cree que le costaría, Primero, no? Dígame. primeramente creo que, que el paciente, algunos que te llegan borrachos y yerma, Ujú, otros ya, tal vez drogado, ya, y ya algunos que tienen, pues, no sé, esquizofrenia o algún problema de autismo, que no pueden comunicarse muy bien, ¿no? Y eso se ujú, dificulta exacto, la anamnesis y todas las claro, preguntas. exacto, sí, son Y pacientes difíciles, eso exacto.
Ya, está bien, Jean-Pierre. Claro, cada uno ve cómo cada uno va buscando y uno va pensando qué me costaría a mí y eso son cosas que uno lo piensa, ¿no? Y para todos va a haber alguien que sea más difícil. Eh, para usted, Marianelli, ¿qué paciente creería que le sería difícil atender o le costaría el manejo, ¿no? O hacer una entrevista. Buen día, doctora. Buen Yo día. creo que las personas que llegan a tener algún problema de comunicación, hay personas que tienen como que pánico comunicarse con otras personas, o sea, le tienen miedo a los médicos. Entonces yo creo que una persona que tenga miedo no va a lograr comunicarse perfectamente con uno, pero podemos Ya. tener como comunicarnos con los familiares del paciente y preguntarle qué dificultades llega a tener esa persona, el paciente. Ok. Usted, María Genés Salvatierra, no sé si ya le pregunté, van a disculpar chicos, algunas veces son tantos que se me van. ¿Qué paciente le sería a usted difícil manejarlo, entrevistarlo, ¿no? Atenderlo? Diría que lo mismo que Anneli, un paciente que no se abre con el médico, digamos, con el doctor, porque Ya. hay ese cuadro de incomodidad en él y aparte que no cumple su tratamiento, no se entabla la relación médico-paciente. Ya. Con usted, Nadia, ya hablamos, ¿no? No sé si me equivoco. Se me hizo Sí, que sí. doctora. Sí, bueno, las demás personas lastimosamente estamos teniendo problemas de conexión para conectarnos con ellos, ¿no? Y una pena porque no sé qué está pasando que no nos estamos pudiendo conectar, pero voy a tratar de hablar con ellos para ver si no, o si es un tema de horario, para ver si pueden pasarlo el jueves, si fuera un problema de horario. Pero, pero quiero hablar, porque estamos con 3 o 4 personas usualmente que no podemos pasar, ¿no? Entonces pueden hablar conmigo, ustedes les pueden decir por favor que hablen conmigo, porque todo hablando se puede solucionar, ¿no? O si están realmente teniendo muchos problemas de conexión, para que yo les pase a ellos más material, ¿no? Buscar la manera de ayudarlos, si puedo pasar con ellos por Zoom, si les es más fácil, no sé, alguna manera, pero que me hablen si están teniendo problemas, ¿no? Para ver cómo podemos ayudarlos, porque la idea es ayudarlos. Yo sé que con este tema digital, hasta a mí me cuesta mucho, muchas veces ustedes me han ayudado, me acuerdo que creo que fue Gabriel del otro grupo que me ayudó a compartir con audio, entendemos, a mí también me cuesta, entonces si tienen algún problema, siempre me pueden escribir, ya, pero alguna persona que ustedes sepan que está teniendo problemas, que me escribe y vemos qué solución darle para que puedan aprovechar, igual que todos, ¿no? Esta clase se puede ver, que no se preocupen, que me hablen. Ahora voy a tratar de compartirles un video que les va a ayudar a ver qué otro tipo de pacientes pueden haber difíciles. Por ejemplo, un tema que no contemplamos aquí y que es difícil, créanme, y que lo hablamos. No sé si con ustedes les mostré el video de médico paciente porque está viendo y prácticas con medicina psicológica, pero que hablamos del niño, ¿no? El niño es un paciente difícil, ¿no? Y el pediatra tiene un entrenamiento para manejarnos, pero cuando nos llega, digamos, en provincia o en el internado, y le estamos la primera vez con un niño, créanme que es un paciente difícil porque al niño le da, no todos, pero usualmente les da terror el médico, lloran mucho y para cualquier cosa, o también los bebés no se comunican, no hablan, entonces es más complicado, ¿no? Entonces es un paciente difícil a nivel de medicina, ¿no? Y los pediatras evidentemente sí tienen un entrenamiento especial, que ellos ya para ellos es muy fácil, ¿no? Pero para nosotros por primera vez, digamos, cuando vemos a un niño, se nos puede hacer muy dificultosos, ¿no? Y una de las recomendaciones que daba este doctor, que lo mostré en un video que no sé si se los he mostrado a ustedes, que era, no me acuerdo si era un otorrino que decía que una buena táctica era ganársela a la mamá, porque el bebé tiene un vínculo muy grande con la mamá usualmente, más grande con los padres, pero con la mamá ustedes saben que a más temprana edad el vínculo es más fuerte, entonces ganársela a la mamá es el primer paso para ganarse un paciente que sea pequeño, ¿no? O infante o que esté en sus primeros años de vida, ¿no? Pero es un paciente difícil también, ¿no? Que no es que esté en peligro nuestra vida,
pero es difícil de atender, ¿no? Porque no habla bien, porque no habla en algunos casos, porque llora mucho o porque es muy inquieto, ¿no? Entonces, tiene varias dificultades para nuestra primera vez de atención. Entonces, es importante esta clase porque hay distintos tipos de pacientes difíciles. El anciano también puede algunas veces ser un paciente difícil, en otras no, pero algunas veces sí, porque algunos cuando están deprimidos, que no deberían ser, que tenemos un mal concepto que todo anciano es aburrido, que no hace mucho, y en realidad eso significa que usualmente está en una depresión, pero nos llegan muchos ancianos que están muy aburridos, irritables, que no quieren responder, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando los pacientes ancianos están en depresión o tienen demencia, son pacientes difíciles, ¿no? Entonces, hay varios rangos, pero mucho de lo que ustedes me dijeron, evidentemente sí es importante. Y hay otros temas personales, por eso yo les pregunté personalmente a ustedes, que hacen que una persona por temas personales sea difícil la atención, ¿no? Entonces también está el hecho de que hay que analizarnos nosotros mismos, porque hay pacientes que nos cuestan más que otros. Les voy a mostrar, les voy a compartir un video acerca de un poquito de este tema, un médico hablando de los distintos pacientes difíciles. Les voy a hablar una diapositiva y al final vamos a seguir debatiendo sobre los diversos tipos de pacientes difíciles y las dudas que ustedes puedan tener o que haya quedado, porque este es un tema importante y que da muchas dudas, porque justamente hay en esos casos que uno diga, ¿y ahora qué hago? ¿No? O alguien llame al médico, ¿no? Esa broma tan común, porque hay pacientes que nos va a dar a todos los médicos dificultad y hay pacientes que individualmente nos va a dar dificultad, ¿no? Aunque los demás no le den. Entonces, es una pregunta muy importante hacernos, ¿qué paciente a mí me puede dar dificultad? Aunque a los demás no le dé, a mí personalmente, ¿qué paciente me sería más complicado atender, ¿no? Y en general también hay pacientes que para todos son pacientes difíciles. Entonces voy a tratar, chicos, de compartirles mi video para que vamos viendo un poquito más del tema. Voy a salir de acá porque no me quiso compartir lo que yo quería. Vamos a poner acá. Compartir. Ahora sí me salió. Incluir sonido. Reproductor. Y como ya saben, chicos, ahorita está entrando. Si hay problemas de audio me avisan, porque sabemos que puede haber. Denme un minuto. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? ¿Lo están viendo, chicos, el video? Hola. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ahora entonces le doy play. Espero que estén bien. Para la clase de hoy tenemos pensado trabajar con paciente difícil, un tema interesante que buscamos reflotar en este momento para poder vincularlo también con otras cosas que venimos trabajando, poder relacionarlo en un punto con personalidades pertinentes, por ejemplo, o trastornos de personalidad, porque dentro del tema paciente difícil nos encontramos con la posibilidad de pensar determinadas características de ese paciente, poderlo agrupar en función de ciertos patrones o cierta tipología, y a partir de eso también identificar esas características que se presentan, qué hace o qué puede hacer que trabajar con ese paciente sea más exigente, sea más desafiante o sea más complejo, ¿sí? Eso vendría a ser por un lado. Por otro lado, otro tema con el cual podríamos vincular también esta clase, podría llegar a ser con proceso de cambio. Sobre todo en esto de poder pensar cómo trabajar con una persona, pero al mismo tiempo esto de cómo el otro me impacta a mí. Y digamos qué consecuencias genera ese otro en mí como persona, ¿sí? Eso es como la introducción. Ahora les voy a compartir pantalla y vamos a trabajarlo en más detalle, ¿sí? Bien.
paciente difícil. Fíjense ustedes que arrancamos como con esta imagen, ¿sí? Una imagen circular y de mutua, digamos, o sea, se afectan mutuamente, ¿sí? Hay una cuestión de ida y vuelta en la relación entre el profesional y el paciente, o el profesional y el consultante. ¿Por qué a mí me interesa siempre iniciar con esta imagen? Porque no me parece, digamos, obviamente, ni práctico ni del todo inteligente suponer que la relación con un paciente siempre es de ida, ¿sí? Como que yo, profesional de la salud, estoy ubicado en determinado lugar y la relación siempre es hacia abajo. Y como que nunca vuelve nada. Por eso es que yo planteo esta especie de círculo desde el vamos. Porque, como dice la diapo siguiente, en la relación profesional-paciente nos encontramos con una actuación técnica, pero al mismo tiempo con una interacción humana. Es una interacción humana específica, es una interacción humana encuadrada en un rol determinado, es una interacción humana con un fin y un objetivo y reglas específicas, pero no deja de ser una interacción humana. Y en una interacción humana, ¿qué tenemos? Tenemos dos personas relacionándose, dos personas sintiendo, dos personas pensando. Entonces, es como medio artificial creer que el otro no me va a afectar en alguna medida, que alguna emoción mía no se va a activar en esta relación con el otro. Estas emociones pueden ser, digamos, desde una mirada dimensional, pueden ser menos intensas, más intensas, también en función de mis propias características como persona. Yo puedo saber regular esas emociones o desregularme por esa emoción y reaccionar. Ahí es donde también abrimos un abanico muy amplio de opciones, pero si vamos a lo conciso, tenemos esto, es una actuación técnica, ¿sí? Sería un psicólogo haciendo de psicólogo con su paciente, un nutricionista haciendo de nutricionista con su paciente, un médico haciendo de médico con su paciente. Tenemos esa especificidad de rol, pero tenemos este aspecto de la interacción humana. Y acá es donde nos encontramos con esto de la clave de poder pensar el paciente difícil, porque como lo voy a explicar dentro de un rato, una persona puede ser un paciente difícil para mí y puede no ser un paciente difícil para mi colega. ¿Y cuál es la diferencia? Puede ser por la formación, ¿sí? Puede ser que mi colega tenga más conocimientos que yo. También puede ser que yo, por mis características personales, me resulta muy fácil trabajar con ciertas cosas porque, qué sé yo, tengo, no sé, muy trabajada la paciencia o casi que de manera innata tengo como una paciencia distinta a otras personas, entonces por ahí un paciente muy demandante, yo pueda llegar a trabajar con esa persona sin ningún problema, y mi colega tiene cero paciencia, le cuesta manejar un poco sus emociones porque no se ha trabajado a sí mismo, entonces a la primera de cambio, cuando el paciente como que lo demanda mucho, le pide mucho o lo que sea, explota y lo trata mal o lo empieza a ignorar, y en ese sentido es como que el paciente es el mismo, pero como nosotros somos dos personas distintas, a mí no me resulta demasiado complejo y al otro sí, o viceversa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero marcar acá? Esta cuestión de la interacción humana. Yo en esta parte también suelo tratar de moverlos y moverlas a la reflexión y pensarse ustedes como personas, ¿sí? Como personas, lógicamente van a tener o van a haberse encontrado en la vida con ciertas personas de su círculo social que les resultaron súper copadas, pegaron la redonda, se hicieron amigos, amigas o no, pero digamos, la relación fluyó sin problemas, y otras personas que es como que me recuesta hablar con esta persona, o no me la fumo, o lo que sea. Y por ahí, si hasta prestan atención, ¿no? Y es como que dicen, bueno, a ver, de todas las personas que yo no me aguanto, o no tolero, o con las que no podría nunca tener una relación, ¿cuál es
ese punto compartido. Y por ahí empiezan a descubrir una característica que a ustedes les resulta difícil en la interacción humana. No sé, una persona muy pedante, una persona muy dramática, una persona muy pesimista, no lo sé. Pero por ahí, si prestan atención, van a encontrar esa característica presente en todas esas personas y van a poder empezar a descubrir algo de ustedes mismos y de ustedes mismas. Básicamente porque el problema no es el otro es así. O sea, de la misma manera que ustedes son así, que yo soy así, y eso está bien, está perfecto, todos podemos ser como somos. O sea, no es un problema la forma de ser del otro. A mí me resulta un problema la forma de ser del otro. Por eso la idea es esto de poder trabajar también, esto de la reflexión personal, esto de el discurso en primera persona, porque si no caemos en la postura fácil de que es el paciente el que no se compromete, es el paciente el que no cumple el tratamiento, es el otro el que me hace enojar, es el otro el que, no sé, me puso triste. O sea, es como que yo me lavo las manos de cualquier responsabilidad en ese vínculo y en esa interacción. Por eso me detengo bastante en esta parte, porque ustedes, lógicamente, van a ser profesionales de la salud, pero van a ser personas también. Y siempre se van a estar encontrando con otra persona. Ese es el punto, uno de los puntos más importantes de esta clase, ¿no? Poder entender este aspecto de la interacción y poder entender también que nos paramos con un pie en el rol, ¿sí? Soy o trabajo de psicólogo, nutricionista, médico, lo que sea, pero también con el otro pie sigo siendo persona. O sea, si no es como que fuese una especie de robot que desempeña una tarea, y eso no existe, ¿sí? Bien. Nosotros, como les anticipaba hace un ratito, podemos clasificar o podemos pensar esto de qué sería un paciente difícil en función de dos puntos: de las características de esos pacientes y, por otro lado, de los sentimientos y las emociones que despiertan en mí como profesional. Entonces, el paciente difícil lo vamos a pensar de esa forma. Bueno, a ver qué características tiene. Entonces, qué sé yo, un paciente que por ahí tenga, no sé, muchas enfermedades, mucha comorbilidad, y va a ser un paciente difícil, porque es difícil trabajar con una persona que todo el tiempo tenemos que estar viendo, bueno, si esto afecta a esto otro, prestar atención a esto, porque si no esto de acá, eso va a ser algo complejo. Pero por ahí al mismo tiempo ese mismo paciente, no sé, en mí despierta muchísima frustración, muchísima irritabilidad, enojo. Entonces también va a ser un paciente difícil en función de las emociones que despierta en mí. Es difícil trabajar con una persona que despierta esas emociones en mí. Imagínense ustedes si yo los obligara, yo o alguien, ¿no? Los obligara a relacionarse con esa persona que ustedes no se fuman, a tener que, no sé, hacer grupos de trabajo, a tener que, no sé, que verlo constantemente en reuniones familiares. Es algo muy complejo. Y uno va a tener que usar determinadas herramientas para poder llevar adelante esa relación, o en el caso en el que resulte imposible, ejercitar, ¿no? Y ahora volvemos a la cuestión profesional, ¿no? Ejercitar un poco de humildad profesional y decir, bueno, necesito derivar a esta persona porque excede mis capacidades, excede mis recursos, o no puedo manejar lo que siento y ya me está empezando a dañar a mí también, no solo dañar la relación profesional-paciente o a dañar el éxito del tratamiento o la adherencia terapéutica, pero ya me empieza a afectar a mí como persona. Ahí es donde uno tiene que poder pisar el freno y empezar a pensar otro tipo de decisiones. Una clave que yo no me canso de repetir es esto de uno conocerse a uno mismo, de poder trabajarse, ¿sí? Psicológicamente, emocionalmente. ¿Es necesaria la terapia? No sé, puede llegar a ser necesario en algunos casos, puede llegar a ser productivo en algunos casos, pero a mí me interesa que ustedes lo puedan empezar a pensar, que puedan empezar a reflexionar sobre esto.
es algo bastante común el profesional de la salud que tiene una mala salud y que no cuida de su salud, como de alguna forma promueve que sus pacientes, que sus consultantes se cuiden. Y ahí me parece que es como que necesitamos empezar a pensar qué pasa con respecto a esto, porque tarde o temprano eso va a terminar volcándose en el paciente. Un profesional quemado, un profesional muy angustiado, un profesional súper estresado, termina siendo algo bastante peligroso. No hay nada peor que tratar de explicar un meme, son divertidos cuando uno los ve básicamente, pero había uno que era una imagen, ¿no?, de un matafuegos prendiéndose fuego y decía esto, ¿no?, cuando el psicólogo está deprimido. Y si bien lo presentan como un chiste súper real, un psicólogo deprimido es re peligroso. Y es re peligroso sobre todo para trabajar con determinados pacientes que ya se encuentran como en un estado de desesperanza. Bueno, nada, ciertos interrogantes que yo también les voy planteando para que ustedes puedan pensar, puedan pensarse y puedan animarse también, ¿no?, a pensarse ustedes como personas, porque, qué sé yo, puntualmente desde el campo de la nutrición, y es algo que también hemos dicho en algunas clases ya a esta altura, y yendo al ejemplo específico de, no sé, un trastorno de alimentación, un nutricionista conflictuado con su propio cuerpo, un nutricionista obsesivo de la alimentación clean, va a ser un nutricionista bastante peligroso, sobre todo con este tipo de pacientes. Un nutricionista con una posición bastante discriminadora o bastante gordofóbica, va a ser un nutricionista probablemente muy poco empático con una persona con obesidad. Y qué sé yo, o sea, no juzgo a ese profesional porque quizás ese profesional nunca se detuvo a pensarse a sí mismo o a sí misma, pero sí me parece que no está bueno. Entonces, nada, como para seguir avanzando con la clase, yo creo que ahí hay un punto bastante interesante con respecto a esto de pensarme y también tener en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no?, que yo voy a afectar al otro, y que en un punto también tengo que trabajarme un poco como persona, porque después aparecen un montón de efectos en la relación terapéutica, qué sé yo. No quiero detenerme mucho en este punto porque no es la idea de la clase, pero no sé, aparece hasta qué sé yo, la hipocresía de un doble discurso en el que promuevo determinadas cosas, pero al mismo tiempo me manejo de otra. Es, qué sé yo, no es algo, me parece que es algo interesante como para pensarlo, ¿sí? Así que, nada, pensamos al paciente difícil en función de las características del paciente, pero también en función de lo que despierta en nosotros, activa en nosotros las emociones nuestras que se ponen en juego en ese vínculo particular con esa persona. Ahora bien, nosotros vamos a ver que hay determinadas razones, determinados motivos que ya de por sí dificultan la relación y que estos motivos van a estar ubicados tanto en el paciente como en el profesional y hasta en el lugar donde uno trabaja, ¿no? Ya son como un montón de puntos a ir teniendo en cuenta. Primero, si nos ubicamos desde el paciente cuando nosotros, pensamos, bueno, ¿qué patología tiene esta persona? Ya eso puede ser un elemento que dificulte la relación. ¿Por qué? Por lo que les pongo en la diapo, porque puede tener una enfermedad complicada por su gravedad, por tener problemas añadidos, porque puede tener síntomas confusos y esto es difícil de catalogar o que al paciente le cueste mucho expresar lo que le pasa. Entonces, si no tenemos una sintomatología clara, es muy difícil armar un diagnóstico, y sin un diagnóstico claro es muy difícil pensar un tratamiento. Y sin un tratamiento pensado es como que básicamente estamos yendo a ciegas y esperando, casi que de suerte, terminar en un buen lugar. Y lógicamente también que aparezca algún problema mental no identificado o mal manejado, ¿sí? O sea, ya planteamos esta cuestión de la salud mental, que, por ejemplo, tenga un trastorno de personalidad, que nunca se diagnosticó, que
esté haciendo terapia y no esté haciendo un buen tratamiento. Por eso también es importante que ustedes puedan ir formando ciertas opiniones con respecto a ciertos saberes de la salud que exceden a los de su campo. Me parece que también está bueno, ¿sí? Yo creo que de todas formas, más adelante, cuando ustedes se vayan perfilando para determinada patología, determinada problemática, determinado campo, yo creo que ese es el momento también en el que empezamos a leer y a formarnos y es como que vamos ampliando un poco el abanico. Yo ya lo planteo desde este punto. Bien, la personalidad del paciente, alteraciones psicológicas que pueden ser transitorias o permanentes. Imaginémonos a un paciente que acaba de recibir un diagnóstico de enfermedad crónica. Ustedes a esta altura ya saben cuáles son las reacciones emocionales típicas y acá podemos encontrarnos una alteración psicológica transitoria. Si una persona se encuentra como en un estado de tristeza bastante agudo, de depresión, por haber recibido este diagnóstico, sin que eso sea un diagnóstico en sí, ¿no? La depresión, podemos pensar que tiene una alteración psicológica transitoria y obviamente va a ser difícil el manejo de ese paciente. Determinadas características físicas del paciente, que haya barreras comunicacionales o barreras socioculturales, también puede ser que sea difícil comunicarme, entender el mundo del otro, poder hacer una prescripción que le sirva y que le funcione, y las circunstancias en las que se desenvuelve el paciente, la situación económica que puede llegar a ser deficiente y que esto vaya a impedir el cumplimiento de determinadas opciones terapéuticas, que tenga un entorno íntimo, social o familiar que sea problemático, ¿sí? que funcione como factor de mantenimiento del problema, o que sea tan caótico que sea muy difícil que el paciente pueda estar tranquilo o tranquila para cumplir con ese tratamiento. Cuando hablaba esto de la patología, vuelvo un poquitito, suelo dar siempre el mismo ejemplo porque para mí fue un caso súper complejo, que era una paciente adulta, ¿sí? 40 años más o menos, yo no me acuerdo bien la edad, que tenía un trastorno de alimentación, por eso, por su trastorno de alimentación, tendía a la restricción y evitaba un montón de alimentos. Al mismo tiempo, presentaba cierto... decir adicción es mucho porque en realidad en sí no es adictiva la sustancia que consume, pero tenía una dependencia de un montón de pastillas, no sé, de ginseng, de estos productos que uno puede encontrar en algunas farmacias o en algunas dietéticas, los consumía a mansalva y tomaba muchas pastillas por día, sin tener ninguna indicación médica y lógicamente sin poder medir los efectos que tenía eso para su cuerpo. Al mismo tiempo tenía diabetes y le escapaba un montón a lo que eran sus inyecciones de insulina. Al mismo tiempo tenía hiperactividad física como uno de los síntomas de su trastorno de alimentación y esto había hecho que en 2 oportunidades del gimnasio la tuvieran que llevar de urgencia a una guardia por la cantidad de horas que hacía actividad física y sin medirse sus niveles de glucosa, sin hacer el tratamiento diabético correctamente. Y había un problema más que yo no me acuerdo si no tenía como una complicación con los riñones o tenía un solo riñón, una cosa así. Ese era más o menos el panorama. Siendo un paciente adulto también, ni siquiera un adolescente que lo pueden controlar los padres, súper complejo, que nada, que hace que uno tenga que estar como encima de esa persona todo el tiempo, hablando con profesionales todo el tiempo, uno siente por ahí un poquitito más de ansiedad o de preocupación, porque en cualquier momento se puede mandar una cagada. Ahí, por ejemplo, esto de la patología sumado a la personalidad, y sumado, por ejemplo, a esto de las circunstancias en las que se desenvuelve, justamente por el entorno en el que se movía, ya ahí tenemos una complejidad bastante grande. Otro punto a tener en cuenta son los factores relacionados con el profesional. Nuestra personalidad,
¿sí? Si tenemos o no alguna alteración en la salud en este momento, si tenemos o no un temperamento difícil, y esto se relaciona con nuestra personalidad, si también tenemos o no alguna barrera comunicacional o sociocultural, también las circunstancias en las que nosotros nos desenvolvemos, si estamos con estrés o insatisfacción laboral, si tenemos una falta de actitud positiva hacia la salud mental o experiencias negativas en relación con algún paciente. Cuando uno por ahí escucha el discurso de determinados profesionales, a veces es un discurso como bastante cruel con algunos pacientes, con algunas personas o con algunas problemáticas. Y ahí se filtra un montón los prejuicios personales, ciertas tendencias, que bueno, en el mejor de los casos ese profesional diría, bueno, yo con estas personas o yo con esta patología o problemática no trabajo, pero no todo el mundo hace eso. Entonces, después termina cayendo el paciente con un profesional que tiene una actitud negativa hacia ese paciente puntual, hacia esa problemática, y bueno, hace que las cosas sean un poco difíciles. Y finalmente los factores relacionados con el entorno. Acá puntualmente nos referimos a esto, ¿no? Características físicas y organizativas del espacio en el que estamos trabajando. Si nuestras áreas de recepción son inapropiadas, si se nos empieza a piñar la gente, tiempos excesivos de espera, que nuestra consulta se ve interrumpida frecuentemente y eso puede empezar a generar cierta irritabilidad o malestar en el paciente. Esto de que haya fallos reiterados en cuestiones burocráticas, que, qué sé yo, que hagamos una orden de sesiones o lo que sea y lo hagamos mal y el paciente tiene que volver y volver a pedir y qué sé yo. Todo eso, ¿no? va generando también una carga. Piénsense ustedes como pacientes, si han tenido que volver porque le hicieron mal una receta, si han tenido que esperar un montón en la sala de espera, si encima la sala de espera era incómoda o había mucho calor o las sillas estaban rotas. O sea, todo eso es como que va siendo una especie de variable que empieza a interponerse en la relación y que puede hacer que no sé, uno entre enojado al consultorio o no vuelva más y termina siendo, yo he dejado de ir a algunos médicos que me han hecho esperar un montón de tiempo, yo he dejado de ir o que me han tratado mal o no me ha gustado cómo me han tratado o que me he sentido despachado, yo como paciente no vuelvo. No sé, pueden pensarse ustedes también como pacientes y ver justamente esto, ¿no? Cómo les gusta ser tratados por sus profesionales de referencia, con cuáles profesionales no han vuelto, por qué no han vuelto. Yo creo que hay puntos también ahí como para poder considerar y para después poder decir, bueno, si a mí esto me pasa como persona, bueno, a ver, vamos a pensarme a mí mismo ahora desde el otro lugar, como profesional y qué tipo de atención brindo al otro. Qué sé yo. Yo, por ejemplo, con los horarios soy un desastre. Yo me suelo correr un montón y a mí me suelen tener que esperar, nunca como un médico, sino por ahí entre 5 o 10 minutos. Pero nada, pido un montón de perdón, trato de compensarlo, me estiro para el otro lado, si veo que me empiezo a exceder bastante, le mando un mensaje al paciente que sigue, como para decir, che, vengo retrasado 10 minutos y ponerlo en conocimiento de la situación, pero trato de hacer algo con eso, no me hago el boludo y dejo que las cosas vayan pasando. Nada, qué sé yo. Como no puedo hoy hablar con ustedes, voy tirando experiencias mías. Bien. Cuando pensamos ahora esto de la relación difícil, ¿sí? Ya no hablamos tanto del paciente difícil, sino de una relación difícil, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con que Ellis dice que el paciente difícil simplemente es aquel que... se me fue, perdón. Estamos, voy a correr esto acá, se lo pueden ver. Simplemente es aquel que consigue hacerte sentir ese desagradable nudo en el estómago cada vez que lees su nombre en el listado de pacientes del día. La persona que provoca de forma habitual una sensación de angustia o rechazo en el profesional. Estamos hablando ahora de esto, ¿no? ¿Qué siento yo cuando veo que viene ese paciente? Cuando lo leo en la lista o cuando lo llamo o lo que sea.
refiere a la capacidad de dichos pacientes para causar sensaciones displacenteras en los profesionales. Ejemplo, pérdida, o sea, siento que pierdo el control, siento que pierdo autoridad o autoestima, me genera como aversión, ¿sí? Esto más como del rechazo, como de querer evitarlo, me puede generar miedo también, resentimiento, enojo, desesperación, mucha frustración, desesperanza, también un profesional desesperanzado es un profesional peligroso porque es como que el profesional está tirando la toalla. Aburrimiento, rechazo o agresividad. Fíjense ustedes que no estamos marcando ninguna emoción placentera, son todas emociones más difíciles de tolerar, más complicadas. En este sentido hay que hacer un esfuerzo, o sea, no hay que hacer un esfuerzo para sentir la alegría, o sea, eso es como, básicamente hasta naturalmente buscamos eso. Ahora, ¿qué hago cuando aparece la desesperanza? ¿Qué hago cuando aparece la irritabilidad? ¿Qué hago cuando me aparecen estas emociones? En psicología, por ejemplo, nosotros hablamos de tener buenas herramientas de regulación emocional. ¿Sí? La regulación emocional tiene que ver con esto, con poder sentir una emoción, hacerle lugar a esa emoción, ser conscientes de esa emoción, aceptar esa emoción y pensar qué hacer, no reaccionar ante la emoción. Todo eso, y un poco más también, son habilidades de regulación emocional. Las personas que cuentan con habilidades de regulación emocional suelen tener mayores índices de bienestar y suelen ser mucho más efectivos en el mundo. Y las personas que no cuentan con buenas herramientas de regulación emocional son personas que tienden a tener más problemas, sobre todo en las interacciones personales. Qué sé yo, me enojé y te mandé a la mierda, te di una trompada, rompí algo, te trato mal, bueno, me daño a mí mismo también, me aíslo del mundo. Son todas conductas que podemos llegar a pensar como poco efectivas, ¿sí? Porque me alejan de mis metas. Como por ejemplo cuando pensábamos esto de los trastornos de personalidad. ¿Por qué esa personalidad la vamos a pensar como un trastorno? Bueno, básicamente porque no le permite cumplir con determinadas metas, funcionar de esa forma. Bueno, la regulación emocional sin meternos en un trastorno de personalidad, o sea, hay trastornos de personalidad en los cuales una característica es la desregulación emocional. Pero hablando puntualmente de la regulación emocional, contar con buenas herramientas para eso, básicamente habla de esto, de una persona que sabe manejar sus emociones y que las emociones que aparecen no les resultan obstáculos en el logro de sus objetivos. Bien, tipología general del paciente difícil, ¿sí? Ciertas características generales del paciente difícil. El paciente difícil o problemático suele ser un frecuentador considerable, acostumbra a sentirse insatisfecho de los servicios que recibe, su presencia se siente negativamente en el conjunto del equipo de salud, suele presentar más problemas de salud crónicos que otros pacientes de igual sexo y edad, suele generar mayor número de exploraciones complementarias, derivaciones a especialistas y gastos en la prescripción, presenta sus problemas crónicos y agudos de forma más compleja, inusual y variada en elementos de referencia. Sus elementos de soporte y contención social son escasos o en todo caso conflictivos y suelen ser fieles a sus profesionales de referencia, por lo cual a veces las derivaciones son complejas o si uno trabaja en equipo, quizás que mi palabra sea validada o tenida en cuenta, es un poco más difícil porque quizás es como que la palabra del médico es más importante. Así que bueno, estas son como algunas características más bien generales. Lo que además de estas características generales tenemos es clasificaciones más específicas en grupos, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a encontrar con el paciente pasivo-dependiente. El paciente pasivo-dependiente tiene características como la de ser un gran frecuentador,
tener una actitud seductora y aduladora, pensar al médico o al profesional de la salud como un ser inagotable y sin límites de capacidades técnicas, y suele estar agradecido a pesar de lo poco que avanza. Cuando yo di las clases de personalidad, les dije, y siempre trato de decirlo, que traten de entender todo lo que se encuentra adentro de este cuadrado, porque son características que están todas relacionadas. No es que voy tirando cosas distintas, no, acá estamos armando la imagen de alguien, y es una imagen que tiene sentido cuando la integramos. Por eso es que es importante que lo entiendan todo, porque probablemente primero, cuando lo traslademos al trabajo van a poder verlo con más claridad, y en otro punto, cuando yo les tome el examen, ustedes van a poder explicarlo y no van a tener que estudiarlo de memoria, y si se olvidan alguna palabra, van a poder usar otra básicamente porque lo entienden. Acá para entender este tipo de paciente, y en realidad todos, vamos al nombre. Es pasivo y es dependiente, ¿sí? Esta pasividad la podemos pensar en el sentido de cuánto hace, ¿sí? ¿Qué tipo de actitud tiene con respecto a su tratamiento y a su vida? Probablemente, por más de que le demos un montón de indicaciones, este paciente no va a cumplir del todo con todas estas indicaciones. Va a ser un paciente más bien que tienda a esto de el no hacer, ¿no? Y sobre esto se construye lo otro, que es la dependencia. Si el paciente no hace, si el paciente no cumple con su tratamiento, va a ser un paciente que se va a mantener en rol de paciente, ¿sí? Al mantenerme en rol de paciente, al seguir teniendo el problema, voy a poder seguir necesitando esa ayuda, o sea, tengo hasta una justificación para depender del otro. Por eso justamente es que frecuenta un montón, por eso es que tiene esta actitud seductora o aduladora, porque apunta a esto como de estar todo el tiempo tirándole flores al otro. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo de que el otro se sienta cómodo, se sienta contento y quiera seguir apañándolo, quiera seguir funcionando desde este rol complementario, y pueda ser una respuesta a la dependencia, ¿sí? Ese es el punto con este paciente. Por eso es que no es un paciente activo dependiente, porque si fuese activo tendería a la autonomía, no a la dependencia. Entonces acá va a haber como una complejidad con esto de que el paciente pueda cumplir con el tratamiento, pueda resolver el problema, porque se queda sin problema, y al quedarme sin problema es como, bueno, ¿desde qué punto me agarro para retener ese otro del cual dependo? ¿Sí? Hay una cuestión con la autonomía bastante afectada y una cuestión con el autoestima bastante afectado, que terminan siendo obstáculos en la búsqueda de nuestros objetivos. Bien. Acá tenemos el emotivo seductor. Acá la emocionalidad, ¿sí? Como dice la diapo, es más evidente, es más intensa, y estamos apuntando a esto de las conductas de seducción y de halago. Por ahí, ¿no? Vuelvo para atrás, en el pasivo dependiente quizás estas conductas son como más instintivas, ¿no? Como más impulsivas, como por ejemplo, no sé, las conductas de miedo, ¿no? Es como que es como algo más instintivo, me quedo quieto cuando algo me asusta. Bueno, acá es como que es algo más instintivo porque al generar cierta ansiedad, la autonomía, es como que necesito la dependencia. Entonces aparece más como una cuestión como de impulso. En este caso, fíjense que acá ya no es tan ingenua, ¿sí? No es como tan impulsiva, no es como tan instintiva, acá ya es como un poco más consciente o más pensada o más obvia en esto del resultado que busco, ¿sí? Por eso es que acá ya se ve más la cuestión de el intento de manipulación del profesional. No es un intento de manipulación hostil, sino que apunta a esto, ¿no? A endulzarlo al otro, a, qué sé yo, a generar como un vínculo determinado que después el otro le resulte muy difícil decirle que no, ¿sí? O poner algún tipo de límite. Entonces por ahí es eso, ¿no? Es como que se pueden servir de determinados recursos
más del orden de lo emocional, para terminar creando un vínculo en el que hasta tengan como cierto control de ese vínculo. Por eso la cuestión, ¿no?, de cómo usan la emoción para seducir y la seducción para, qué sé yo, digamos, como conseguir determinados objetivos, ¿sí? Bien. El paciente masoquista. Yo siempre lo digo, no me acuerdo si lo hablé con ustedes, a mí el masoquismo como concepto me resulta muy difícil de entender. Pienso que hay un montón de conductas que se podrían clasificar como masoquistas, pero que en realidad, por ejemplo, son conductas de regulación emocional. Por ejemplo, una autolesión, un corte. ¿Es una persona que está disfrutando de ese corte? No, probablemente no. Quizás algunas personas lo dicen, pero son los menos y habría que ver bien. Pero son pacientes que usan esa conducta para poder bajar angustia o para poder conseguir algo, pero no por una cuestión de gozo en hacerme daño. Así que yo hago, acá vamos a usar la palabra masoquista porque es la del material, pero yo siempre hago esa salvedad también para moverlos a ustedes a la reflexión y vean qué piensan ustedes. El paciente masoquista frecuentemente rechaza la ayuda frente a esta especie de excusa de que no hay nada que hacer, aunque puede consultar infinidad de ocasiones por el mismo motivo. O sea, no es un paciente que deja de consultar, es como que consulta, se mueve, pero siempre como con esta cosa de, bueno, no se puede hacer nada, entonces como que no lo intenta. Si se resuelve un motivo de consulta, inmediatamente aparece otro a continuación, justifica el incumplimiento de las indicaciones del médico y suele presentar síntomas depresivos asociados a ganancia secundaria de su estado, y a eso puntualmente es lo que me refería yo. O sea, hay un beneficio escondido detrás de esto. ¿Es un beneficio chico, con un costo alto? Sí, pero es un beneficio al fin. Y para esa persona ese beneficio y en ese momento supera cualquier costo a largo plazo. Entonces, lo que hay que entender de esta posición, de casi como de no cumplimiento, esta posición de cumplimiento a medias, como de queja, de excusa, de consulta permanente, es esto, ¿no? De que hay algún tipo de beneficio secundario. Puede aparecer esta cuestión de recibir más atención de la familia, de, no sé, gozar de cierta, qué sé yo, de que su entorno lo justifique de hacer cosas o le tenga más paciencia por este problema que tiene. Yo lo pienso más así, o sea, yo voy más a ese punto, qué beneficio está teniendo esto, y no tanto al punto de, si esta persona está disfrutando, haciéndose daño, así que nada, le digo que se vaya. Eso es como una posición más personal mía. El paciente somatizador, pacientes que presentan repetidas veces síntomas variados en cuanto a intensidad y cualidades que característicamente se resisten a cualquier explicación biomédica. La somatización tiene que ver con esto de, a ver cómo lo digo, como de hacer síntoma en el cuerpo, ¿sí? Que se resista a cualquier explicación biomédica quiere decir que no encontramos, por ejemplo, una explicación de por qué esta persona está haciendo gastritis, ¿sí? O sea, ¿por qué tiene gastritis? O sea, es como que examinamos a esta persona y es como que más que darle una pastilla para atender al síntoma no hay mucha explicación. Bueno, cuando no tenemos explicación biomédica, usamos otra hipótesis, que es la hipótesis de, bueno, debe tener que ver con algo más relacionado con lo psicológico, ¿sí? Nada, siempre en el terreno de lo hipotético, quizás lo que hoy se pensaba más como una somatización, por ahí mañana se descubre algo más clínico, más orgánico, más fisiológico, y bueno, hemos resuelto el problema. Pero en principio, este tipo de pacientes es como que suelen presentar un montón de síntomas con características bastante particulares, y al ir al estudio médico no encontramos ninguna explicación médica. Un ejemplo que doy un montón acá, por ejemplo, es el de los pacientes con trastornos de alimentación. Yo como psicólogo,
yo no puedo diagnosticar síntomas clínicos y yo estoy obligado a decir, bueno, hay que sacar una consulta con un médico, hay que sacar una consulta con un gastroenterólogo, si está en esta situación, llévala a la guardia, porque puede no ser nada, como yo sospecho, pero puede ser que tenga, qué sé yo, apendicitis, y por pararme en ese lugar, estamos teniendo un problema no atendido. Pero un paciente con trastornos de alimentación, uno de los síntomas típicos es el dolor de panza, me duele la panza, no puedo comer porque me duele la panza, y esto hace, o sea, yo he recibido gente que ha sido recontra estudiada por gastroenterólogos, le han hecho endoscopías, o sea, un montón de estudios hasta reinvasivos, y en realidad el síntoma viene por el lado de la salud mental. Así que bueno, nada, no estamos hablando de un paciente hipocondríaco, estamos hablando más bien de una cuestión de somatización, ¿sí? El paciente exigente agresivo es un paciente, me parece bastante fácil de entender, y en el nombre creo que ya está todo resumido. Es muy demandante, en este caso demanda más desde la agresividad. Obviamente es un paciente que se lava las manos, así que tiende a la culpabilización, a devaluar al profesional cuando no aparecen los resultados o cuando no aparecen en el ritmo que el paciente quiere. Por eso esta cosa de la exigencia y de la demanda, ¿no? Yo ya he explicado que la demanda excesiva es una característica bastante infantil, ¿no? Los adultos con buena regulación emocional han aprendido a esperar, han aprendido que si yo quiero algo, o sea, el mundo no gira alrededor mío y que tengo que esperar tiempo, y tengo que ser paciente. Este tipo de pacientes, y en general, ¿no? Las personas que son como muy demandantes, bueno, hay una cuestión de maduración que no ha terminado de suceder, por eso es que quieren todo ya. Y no son conscientes de la gran dependencia que hay detrás de su actitud, lógicamente, ¿no? Porque la dependencia también es una conducta más relacionada con el mundo infantil que con el mundo del adulto. Cuando somos niños está bien ser dependiente, cuando somos adultos tenemos que ser autónomos. Entonces detrás de esta cosa de quiero todo ya y de esta demanda tan excesiva, también se encuentra como una dependencia muy grande, ¿no? Necesito que el otro me esté dando respuestas. Y en este caso encima le agregamos la característica de ser agresivos, ¿no? Esto puede llegar a escalar un poco también en la violencia, digamos, del insulto, del grito, puede llegar a ponerse un poco compleja la consulta. Siempre en las situaciones de violencia y de agresión se sugiere manejarlo más con un estilo complementario, nunca levantar el tono, nunca ponerme a jugar ese juego, porque siempre que hay violencia aparece la escalada. Entonces, si yo empiezo a jugar el mismo juego, va a aparecer una escalada y el otro va a redoblar la apuesta, y probablemente yo, que ya entré en ese juego, voy a redoblar la apuesta. Y nada, cuando hay escalada las cosas pueden volverse complicadas. Así que siempre es esto más del estilo complementario, ¿no? Del hablar pausado, del hablar tranquilo, y en todo caso terminar la consulta, ver cómo se maneja, pero nunca entrar en ese juego. El incumplidor negador, que creo yo que es el último, ¿sí? Este tipo de pacientes va a tener tres características, o sea, vamos a tener como tres subgrupos. Los pacientes que incumplen porque tienen poca información sobre su problema, los pacientes que incumplen porque tienen información pero creen poder resolver sus problemas por sí mismos. Muchos me hablaron, en la clase anterior cuando hicimos la corrección del caso, se surgió mucho lo del modelo cognitivo, lo del modelo mental de enfermedad. Bueno, la información es un elemento que me permite a mí construir un buen modelo mental de mi enfermedad. Así que acá también podríamos, ¿no? Como relacionando con otros temas, pensar qué tipo de modelo mental tiene este paciente que carece de información, que cree que puede por sí mismo y que no necesita de un tratamiento. Y aquellos pacientes cuyo incumplimiento puede asociarse a una cuestión autodestructiva. Yo ahí nuevamente no estoy muy de acuerdo. De hecho, me parece a mí que no hacer el tratamiento, ¿no? Puede hasta
llegar a ser una conducta de regulación emocional. Porque si yo me pongo a hacer el tratamiento con todo lo que eso implica, quizás la angustia y la ansiedad que se activan en mí son tan elevadas que es como que, bueno, listo, no lo hago, ¿no? Hago de cuenta de que no pasa nada, y al hacer de cuenta que no pasa nada, al usar la negación como mecanismo defensivo, básicamente estoy manejando mis emociones. Por eso no me parece que sea como una cuestión, no es que para mí, ¿no? Estoy hablando de mí. No me parece que el paciente esté buscando destruirse. Me parece que el paciente está buscando no sentirse mal. Termina destruyéndose, pero está buscando no sentirse mal. ¿Sí? ¿Qué tipo de puntos podemos tener, ¿no? En cuenta como para manejar el paciente difícil? Bueno, adoptar una actitud evaluativa, esto me permite bajar la reactividad, si yo estoy evaluando, si yo estoy pensando al otro y me estoy pensando a mí mismo, voy bajando la reactividad, o sea, no reacciono tan fácilmente. ¿Por qué? Porque estoy más desde un punto de observación y de descripción. Aceptar los sentimientos que el paciente genera en nosotros. La aceptación de nuestras emociones nos permite dejar de luchar contra esas emociones. Al dejar de luchar contra esas emociones, no reacciono. Y bueno, obviamente voy a poder manejar mejor la consulta. Analizar la situación y descartar patología mental. En el caso de que tuviese una patología mental, bueno, hacer la derivación correspondiente. Plantear acciones globales, como por ejemplo esto de modificar el entorno. Si el entorno es uno de los aspectos que está generando una relación difícil con el paciente o los pacientes, esto de modificar los tiempos excesivos de espera, las interrupciones, etc. Hacer modificaciones en el perfil profesional, ¿sí? Nosotros mismos. Centrar el interés en nuestro paciente, tomarnos el tiempo que el paciente necesite para la consulta, dominarme a mí mismo si el paciente dice algo ofensivo o chocante. Acá en esto de dominarme, yo lo diría desde el lado de la regulación emocional, ¿no? Poder regular esa emoción que se activó en mí, si escuché algo que me descolocó, que no me gustó, lo que sea, ver cómo maniobrar en esa situación y no ser un animalito que reacciona. Y plantear acciones orientadas al caso difícil. Aprender a manejar mi frustración, aprender, digamos, a poder tener una relación real con el paciente, que esto de alguna forma implica no lo que a mí me gustaría, sino lo que existe y lo que se puede. Eso también me va a ayudar a frustrarme menos. La continuidad del caso apunta a esto de poder pensarlo más como desde lo longitudinal, ¿sí? Y no esto de querer conseguir resultados ya, ni en el paciente ni en nosotros. Entonces, pensarlo más de una forma longitudinal va obviamente a reducir un poco nuestras emociones, porque si no también nos ponemos como muy ansiosos, y acá aparece esto de poder tener metas cortas, y en esto también de la construcción real, también poder apoyarnos en los aspectos saludables, ¿no? Qué sé yo, no sé, no conozco el 100% de nada en la vida, pero veo difícil encontrarme con un paciente que no tenga como ningún punto saludable o ninguna virtud o ningún talento. Es como que algo siempre hay si uno sabe buscarlo, y cuando uno lo encuentra es como que puede pararse desde ese lugar para seguir reforzando, para seguir estimulando, para seguir reformulando positivamente, y también genera más como una situación más positiva, más de esperanza, y eso colabora un montón para mí en el manejo de los pacientes difíciles. Finalmente, terminamos ahí con una frase que dice que no es posible cambiar al paciente difícil o problemático, ni su enfermedad o sus circunstancias, pero sí podemos mejorar nuestro modo de afrontarlo. Y de alguna manera terminamos con una frase que remite a el inicio de la clase, ¿no? A cómo centrar la mirada en el profesional y no solo en el paciente. Y hay muchas veces que nos vamos a encontrar con cosas que no pueden ser modificadas, y aún así nosotros podemos mejorar nuestra forma o adaptarnos a poder trabajar
en ese ambiente, con esas personas, con esas características, con esas problemáticas, etc. Como recurso también, obviamente, la derivación es un recurso cuando no puedo más, cuando soy consciente que con esa problemática o con personas con esas características yo no puedo trabajar, o yo no sé, o yo no quiero. Nunca hablo mucho de la derivación en esta clase porque no quiero que quede como, bueno, si me es difícil derivo, ¿no? La idea es justamente poder desarrollar en ustedes todo lo que pueda desarrollarse, y cuando ya nos encontramos, ¿no?, como con ciertos techos o también determinados posicionamientos nuestros, ya ahí es como tomar esa decisión, qué sé yo. No sé, a mí a veces no, tuve la experiencia de trabajar con adultos mayores, que estuvo buena, creo que ya lo conté, estuvo buena, porque fue bastante gratificante, el vínculo era bueno, o sea, las cosas se daban bien, pero a mí me activaba mucho la emoción, me angustiaba mucho, lo que por ahí no me pasa cuando me cuentan cosas súper tristes otros pacientes, acá me pasaba, y era una cosa mía. Entonces yo decidí no trabajar con adultos mayores, eso por una cuestión de emoción que se activa en mí. De la misma forma que no trabajo con tipos violentos y intervenidos judicialmente, porque no puedo trabajar, porque me cuesta desarrollar el tema de la empatía, y puntualmente con la violencia no me llevo muy bien, no es un área en la que me sienta cómodo trabajando, así que ahí también hay un límite personal mío. Qué sé yo. Nada, me parece que está bueno que ustedes pueden ir pensándolo, quizás podamos usar el foro como para plantear alguna consigna y charlar un poquito más de esto, y moverlos un poco más a la reflexión. Yo como psicólogo cognitivo conductual uso, por ejemplo, las tareas intercesiones para trabajar con los pacientes, y si bien el paciente puede estar de acuerdo y todo, si uno a veces no le está un poquitito encima, no se cumple. Y acá lo mismo, si bien les dije toda la clase que reflexionen, y probablemente un gran porcentaje de ustedes esté de acuerdo con esto de reflexionar, a veces no se termina de reflexionar hasta que no pongo una consigna. Así que probablemente algo armemos por ese lado. Así que bueno, espero que se haya entendido todo, si no, nos estaremos encontrando por la plataforma para poder ir evacuando dudas, ¿sí? Nos vemos la próxima. Bueno, chicos, como ustedes vieron, fue una intervención larga. Me gustó este video porque era un video que lo estaba explicando un psicólogo desde un punto de vista psicológico, ¿no? No solo situaciones que nos pueden tocar, sino un análisis psicológico de diferentes tipos de pacientes difíciles. Ahora yo sé que también hay otro tipo de pacientes que a ustedes les puede preocupar, que sea un paciente agresivo, un paciente que llegue en estado de ebriedad, un paciente que llegue con uso de sustancias. Y eso también lo vamos a extender en otra clase que se llama urgencia psiquiátrica, ¿no? Porque hay que extenderlo, porque es diferente. ¿Qué voy a hacer yo si tengo miedo que el paciente me agreda, ¿no es cierto? Tenemos que saber actuar. Un paciente difícil es el paciente violento físicamente, que no solo agreda a las personas, o que no solo nos agreda verbalmente, sino que nos pueda llegar a agredir físicamente, ¿no? Y eso hay que tocarlo separadamente, ¿no? Lo que son las urgencias psiquiátricas y el paciente agresivo. Pero obviamente que si ustedes tienen preguntas las vamos a dejar para seguir respondiendo en la clase. Pero me gustaría que vamos discutiendo un poco lo que nos explicó este psicólogo, que creo que fue muy claro en la clase, y que fue interesante porque nos explicó psicológicamente distintos tipos de pacientes, ¿no? Y nos dio a explicar también el por qué a nosotros nos puede molestar, y lo importante la reflexión de qué tipo de paciente. Igual queda como pregunta reflexiva
para que ustedes igual lo piensen, porque es importante. ¿Qué me molesta a mí, no? Por ahí una persona, que yo soy muy religiosa y una persona que no tenga creencia religiosa, por ahí como decía, un narcisista, una persona pedante, ¿no? No digo que esté bien, ¿no? Solamente que de diferentes personas, ni lo juzgo, nos puede afectar diferentes cosas de acuerdo a nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestra crianza, ¿no? Nos puede afectar y a otras personas no. A ver usted, Carlos, pensando un poquito de acuerdo a lo que hemos visto psicológicamente hablando, ¿no? Porque esta persona, el video fue más psicológico, ¿no? Fue un análisis psicológico de pacientes difíciles. ¿A usted qué creería psicológicamente que le podría afectar y que le podría causar mucho estrés, ¿no? Para atender. Carlos Alberto. En lo personal, yo creo que una persona así, tipo bien pedante, no sé, que se crea más que las otras personas, que venga como que quiera que la tiene primero, que se cree que tiene el derecho, digamos, por más que haya otras personas dando cosas así. Ya, ya, ya. Usted, Marianelli, ¿qué sería, qué paciente le podría afectar psicológicamente y le podría causar hasta estrés, ¿no? O que le cueste atender o que le cueste manejarlo? Yo creo que una persona que no logre expresarse bien o no logre tener una buena comunicación, porque hay personas en las que entran y tratan al médico de la peor manera, no tienen una buena forma de expresarse. Entonces yo creo que me Ya. estresaría un paciente así que como dice Carlos, que sea muy egoísta, por así decirlo. Ya. Podríamos decir de lo que estuvimos viendo del video, tal vez ese paciente que sea agresivo verbalmente con el médico, ¿no? Exactamente, un paciente agresivo y agresivo con su forma de actuar, expresarse, porque hay personas que son muy agresivas y dicen, o sea, los tratan súper mal. Me ha tocado ver casos en los cuales pacientes tratan súper mal al médico, diciendo, usted no sabe nada y cosas así. Otro caso es, ¿no? Que te dicen, usted es muy joven, me gustaría que me atienda alguien más mayor, ¿no? Pasa, que tratan de, digamos, aunque no es una palabra, ningunear, pero creo que lo entienden, ¿no? Hacer sentir al médico como que no es nadie, ¿no? Afecta, pero hay que saber manejarlo y educadamente decir, bueno, obviamente la atención nunca es obligatoria, si usted desea retirarse y buscar otro profesional, está en todo su derecho, ¿no? Como siempre, como explicaba, ¿no? En la clase, que muy bien explicado, es que hay que tratar de mantener siempre la calma, ¿no? De no entrar en el juego del paciente, ¿no? Y tratar de llevar a las cosas, y si el paciente no quiere estar, que no esté, ¿no? Pero tratando siempre de mantener la calma y controlarnos, a pesar de que nos caiga mal, ¿no? La neutralidad, ¿no? Y poner las cosas en claro, pero manteniendo siempre la calma, aunque es lo más difícil, ¿no? ¿No? Por eso es que necesitamos los médicos ir hablando de estos temas, ¿no? Y pensar qué podemos hacer. Usted, Ricardo Jordán, ¿qué pensaría? Estábamos hablando de los pacientes difíciles, no sé si logró poder ver el video porque creo que estaba con algunos problemas de conexión, pero ¿qué paciente a usted le afectaría, le costaría manejar, le podría causar algún tipo de estrés, ¿no? Sí, doctora. Yo logré asistir el video, no todo, pero sí una buena parte. Qué bueno. Sí. De los factores del paciente difícil, creo que para mí personalmente lo más difícil es que soy muy reactivo. Entonces el paciente agresivo yo le evitaría porque yo tendría una respuesta inmediata, ¿sabes? Entonces eso es lo que me afectaría. Ya, el paciente reactivo, usted tendría miedo de reaccionar reactivamente, ¿no? Con el paciente y tener dificultad. Y eso es bueno, y es bueno aceptarlo, ¿no?
porque hay que trabajarlo y hay que ir viendo y es importante aceptarlo. Con qué pacientes a la larga usted preferiría no trabajar, pero también alguna vez le va a tocar, entonces es bueno ir viendo estrategias, ¿no? Para trabajar, ¿y por qué este paciente me afecta a mí, no? Son cosas que uno se tiene que preguntar y ver cómo trabajarlas, que es el tema de la regulación emocional, y tal vez como médico nos ayuda a aprender lo que es por eso la psicología, ¿no? La psiquiatría nos ayuda, ¿no? Y están en nuestro plan curricular. Aprender el tema de la regulación emocional de nosotros mismos y entender que no es personal. Una técnica muy buena, Ricardo, que yo le aconsejo, es entender que cuando hay un paciente así o una persona reactiva o renegona por ahí, no es que la persona me está tratando a mí, la persona trata, no es que la persona está contra mí, la persona está contra muchas cosas, ¿me entendés? Quitar el mí de la ecuación. O sea, esta persona se porta mal conmigo, esta persona se porta mal, ¿me entiendes? En general. Entonces, quitarlo del yo y entender que es la personalidad del paciente. Y donde vaya ese paciente va a ser así, quitarlo del mí y entender. Muchas veces a los psiquiatras, por ejemplo, cuando nos tocan pacientes, porque hay pacientes de todos, ustedes pueden entender. Perdón. Me ahogué, disculpen. Lo que nos ahí ven que hay una reacción fisiológica contra el paciente agresivo en mi inconsciente. Algo que nos explicaban nuestros profesores eran con muchos pacientes, era que teníamos que imaginarnos que es la enfermedad la que habla, no el paciente, que muchas veces el paciente cuando es tratado mentalmente, porque muchos de estos pacientes tienen problemas mentales, la persona después de ser tratada algunas veces mejora, inclusive pide disculpas, ¿no? O cuando ya está mejor, hasta nos agradece. Entonces, algo nos ayuda es ponerle qué es enfermedad o hasta ponerles un nombre, es su enano hablando ahí, su parte primitiva ahí saltando dentro, ¿me entiende? A mí me ayudaba a decir que es su enfermedad, o caras vemos trastornos mentales, no sabemos, ¿no? Y quitarnos del yo de la ecuación. No es que esta paciente me trata a mí, este paciente trata a cualquiera, ¿me entiende? Entonces, piénselo de esa manera, que no es personal, sino que ese paciente tiene esa característica. Ya como una técnica para ayudarlo a usted de que no reaccione, ¿no? Sino pensar, es su enfermedad y este paciente va a renegar y de ya para ese paciente sufre, ¿no? Sufre mucho porque a donde va tiene problemas y muchas veces lo agreden más y empeora su cuadro por la falta de entendimiento de puede ser que esta persona tenga un problema mental, ¿no? O tenga una disregulación emocional que es un problema mental y nunca nadie ni siquiera se lo había explicado, ¿no? Entonces es una buena forma, Ricardo, pero voy a tratar de pasarle un buen punto para pasarle herramientas de regulación emocional, ¿no? Buscarle ya para que usted lo pueda ayudar. Usted, Jean-Pierre, ya hablando, usted ve que es diferente, ¿no? Ya ahora que explicamos un poquito la parte psicológica de este tipo de pacientes, de un poco, no de todos, porque ya hemos dicho que puede haber agresivos físicos que les tengo que mostrar también cómo reaccionar, urgencias psiquiátricas, agresión física y todo eso, y el paciente alcoholizado, como usted me explicaba, que sí es difícil, si es un paciente difícil y hay que tener un protocolo, que eso se lo voy a explicar en otra clase, en urgencias y pacientes agresivos y en pacientes con sustancias, porque es importante aclararlo aparte, porque hay que tener un tipo de entrenamiento para manejarlo. Ahora que hemos hablado de lo físico, para usted, Jean-Pierre, ¿qué paciente cree que le podría causar dificultades, estrés en la parte psicológica? Creo que el paciente pediátrico es muy complicado. No solamente estamos en contacto con el paciente pediátrico, sino con sus dos padres. Y ahí hay más estrés, se podría decir, ¿no? Los admiro mucho a los pediatras porque pueden deducir qué tiene o sacar una conclusión. Muchas veces cuando el paciente obviamente no puede hablar, no dice me duele acá o allá. Y eso para mí me resulta complicado y por eso nunca sería un pediatra. Y eso, el paciente pediatra es para mí, uno de los más complicados. De todas maneras, lo bueno es que va a pasar usted pediatría, no sé si ya lo ha pasado, y por lo menos va a tener
por lo menos una visión general de pediatría y cuando le toque hacer el internado va a estar al lado de residentes y jefes que lo ayuden, ¿no? Y está bien que usted decida personalmente, todos tenemos, a mí pediatría también no me gustaría, no porque no lo entiendo, sino porque yo sufro mucho, así como explicaba el psicólogo, que les voy a pasar el link por derechos de autor, que me gustó mucho, pero siempre es bueno respetar el derecho de autor, de que él decía que con los ancianos no podía porque le dolía mucho. A mí me pasa con los niños, yo ver a los niños llorando, sufriendo, realmente cuando me tocó pediatría yo sufría mucho con los niños y con los padres, ¿no? Y a mí me da mucha pena ver a un niño sufrir, entonces yo no haría pediatría por eso, ¿no? Y es un tema que tenemos que ser honestos, ¿no? Claro que también es un tema que podríamos regular emocionalmente, pero también tenemos que ser honestos en qué parte preferiríamos, ¿no? Igual pasé pediatría, igual la vencí, digamos, ¿no? Y aprendí mucho y me va a servir cuando tenga hijos, porque no tengo, y yo creo que los que son padres y madres lo entienden. No, creo que para alguien que tiene hijos tal vez hasta es más fácil porque aprende mucho en el camino, pero pediatría nos puede ayudar mucho a la hora de tener hijos. Pero sí es un paciente difícil el niño y que también le voy a dar una parte específica sobre el paciente niño, ¿no? El paciente pediátrico, porque nos ayuda, ¿no? Porque también hay enfermedades mentales en los niños, ¿no? Y entonces tenemos más o menos saber cómo abordarlos, tener una idea general, aunque no pensemos ser pediatras, ¿no? Pero tener una idea general, ¿no? Para cuando nos pregunten familiares, pues no necesariamente es que atendemos, pero cuando somos médicos, créanme chicos que los van a llamar todos sus familiares, desde su hijo, desde su bebé, hasta el más anciano preguntando qué hago, tengo estos laboratorios, qué pasa, qué puedo hacer, por qué. Entonces, para tener una idea general, como médico, cuando uno es médico, es como una autoridad que siempre te van a hablar y te van a preguntar, entonces por lo menos como conocimiento siempre es bueno tener. Entonces aparte del niño, que yo le estaba aconsejando, ¿no? Llegar siempre por el padre, ¿no? Ser paciente, tratar de entender que para el niño es un trauma, por ahí sacarse la bata y mostrarse en ropa civil para que no te vean como el médico, los pediatras tratan de ponerse por eso trajes más coloridos, que su consultorio tenga como juguetes, si se han dado cuenta, ¿no? Que los colores, los consultorios sean colores más pasteles, todo eso ayuda a la psicología del niño, ¿no? Entonces hay varias técnicas que por ahí vamos a buscar ahí para ayudarles, ¿no? En la parte del niño. Pero sí es un paciente que puede ser difícil, especialmente cuando no somos especialistas en el área y la primera vez que nos toca, el niño sí puede ser un paciente difícil. Usted, Lisa, ¿qué paciente psicológicamente cree que le podría generar estrés, ¿no? Y dificultad en su entrevista y atención? Puede ser pacientes que tengan ansiedad, que sean nerviosos, pacientes que no confíen mucho en los médicos. Ya, eso le generaría un poquito de estrés, ¿no? Sí. Ya, y bueno, y en estos pacientes hay que tratar de tratarlos con la misma paciencia y neutralidad, tratar de no mostrar, o sea, como que no entrar aunque tengamos este estrés, siempre tenemos que tratar de mostrar una neutralidad, aunque sea difícil, por eso el tema de la regulación emocional en el médico es importante, ¿no? Y entender que es un trabajo, que nuestro objetivo es el paciente y que no soy, algunas veces nos ayuda, por ejemplo, a mí me ayuda que cuando yo me pongo mi traje médico, me mentalizo de que aquí yo no voy por mí, voy como objetivo al paciente y en este momento soy médico, no soy Brenda Justiniano Suárez, soy la doctora Brenda. Me ayuda como que entrar en un personaje y muchas veces ayuda esto, ¿no? Entrar en un personaje que grita, yo soy el doctor, no soy Elisa, por ejemplo, ¿no? Yo soy la doctora Elisa, por eso es que yo les decía, empezar a hacerse la idea de que ustedes ya son doctores y pensar como doctor, porque es un entrenamiento y cuando ustedes van, no van, aunque es una relación humana, ustedes no van a una charla como entre amigos, ¿no? Ustedes tienen un protocolo y tratar de seguir el protocolo, ¿no? Tratar de no impacientarse, tratar de seguir lentamente, más bien ir con más calma, mientras más les cuesta tratar de tomarse más tiempo, pensarse más las cosas, tener la paciencia y tratar de regular sus emociones y tratar de no mostrar, mostrar neutralidad ante todo, ¿no? Y ponernos en el papel como un personaje, ir creando ese personaje del médico,
porque al final viene a ser una actuación, tiene un entrenamiento, ¿no? Y tenemos una personalidad como médicos y como autoridad médica, ¿no? Que tenemos que ir aprendiendo a crear y manejar, ¿no? Y aunque el paciente sea, al principio nos estresa, pero le cuento que después uno lo va manejando, mientras más pacientes vienen, uno va aprendiendo, y por eso es que están las técnicas, que cuando uno maneja ciertas técnicas, va ayudando, y como yo le explicaba a Ricardo, no es que nosotros le causamos estrés al paciente, el paciente ya viene estresado, viene sufriendo, viene todo, y si viene hacia nosotros es porque justamente necesita ayuda, ¿no? Y podemos enfocarnos en el problema o enfocarnos en la solución. Entonces, tener una cabeza que piense objetivamente nos ayuda más, ¿no? Entonces, objetivamente ver, tiene estrés, tiene este síntoma, tiene este síntoma, tiene este síntoma, nos ayuda, como que no verlo subjetivamente, verlo bien objetivamente los síntomas y decir, bueno, si tiene estrés, esto puede estar causando esto, 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 y hacer este despliegue, ¿no? Objetivo en nuestra cabeza, como médicos, ¿no? Y escuchar tranquilamente, y esto nos puede ayudar a entender de que él es un paciente, no es nuestro amigo, ni nosotros somos provocadores de ese estrés, ni tenemos que cargar totalmente con ese estrés. Por ejemplo, si yo soy un médico internista, tengo que trabajar en equipo, y si veo que el paciente necesita una consulta al psiquiatra, mandarlo al psiquiatra. A pesar de ser psiquiatra, por ejemplo, si soy psiquiatra y necesita este paciente regulación emocional, tengo que trabajar con un psicólogo. O sea, no mandarme todo el peso para mí, sino que ir viendo el síntoma objetivamente y así ir viendo en mi cabeza los diferentes planes y con quién yo voy a trabajar, ¿no? Para no cargarme todo el paciente en mi espalda, ¿no? No necesariamente desecharlo, pero ver la posibilidad de que en nuestro plan trabajemos en equipo para ayudarlo a ese paciente, ¿no? Porque aunque sea, por ejemplo, un problema cardiológico, muchas veces nos lo mandan al psiquiatra porque el cardiólogo se da cuenta de que empeora su estrés y por ahí su depresión o su ansiedad del paciente, y con un tratamiento psiquiátrico podría ayudarle al corazón también, ¿no? O en la gastritis, ¿no? También empeora el estrés a la gastritis, y eso lo sabemos. Cuando una paciente tiene más estrés, empeora la gastritis, ¿no? Y hay muchas cosas que el estrés nos puede empeorar. Entonces, ayuda a verlo objetivamente, no ponernos tan subjetivos, ni que el problema es contra nosotros, ¿no? Quitar el mí de la ecuación y pensar en que podemos trabajar en equipo y que no tenemos que cargar con todo el problema nosotros solos, nos ayuda mucho, ¿no? Pero es un paciente que sí puede generarnos el estrés. Algo que a mí me ayuda es de que, aunque sea mentalmente, por ejemplo, si ustedes son religiosos, pedirle a Dios, Dios, protégeme en este día de todo mal. Y a mí también me ayuda a sentir imaginariamente, yo sé que puede sonar un poco ilógico, pero ayuda psicológicamente decir, me voy a poner una burbuja para que nada de estos problemas me lleguen. Y imaginarnos a nosotros en una burbuja y que en esta burbuja no nos van a ingresar estos problemas. Yo sé que puede sonar loco, pero ayuda, ¿no? Y cuando salí del consultorio de decir, bueno, me limpio mis zapatos y aquí lo dejo todos los problemas y no lo voy a llevar a mi casa. Y ahora empiezo a ser Brenda Justiniano y voy a vivir mi vida independientemente. Y cuando nos llamen, obviamente, de la mejor manera, pero tratar de no transmitirlo en la casa, de seguir con su vida, acordarse que ustedes son médicos, pero fuera de eso son una persona y no dejarse de lado, ¿no? Y poner los límites no solo al paciente, sino a ustedes mismos. Entonces esas son técnicas que son importantes tener en cuenta, porque uno como médico puede desgastarse mucho, es cierto, por eso tiene que aprender a regularse y a ponerse límites a uno mismo, ¿no? En la profesión, y saber cuándo uno es médico y cuándo empieza a ser civil de nuevo y empieza a volver a ser uno mismo y vivir. Bueno, eso es con Elisa, espero que le haya ayudado un poco. Está Erika Andrea, y me podría decir qué problema qué tipo de problemas podría tener. Creo que no me escucha.
Bueno, chicos, estoy viendo que tal vez nos hemos pasado un poquito de la hora, pero vamos a continuar un poco con estos temas ya con paciente de urgencia psiquiátrica y agresivo. Espero que les haya sido de ayuda. Con los que no pude seguir, me pueden escribir en el chat para que yo les mande. Voy a buscarles estrategias de regulación emocional. Les agradezco. Voy a dejar de grabar, pero les pido que no salgan porque quiero hablar un ratito con ustedes. Solo voy a poner detener grabación.